nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Buenas y santas, queridos amigos de Hora 60. Marcos en los controles, ¿cómo estás vos? Todo muy bien. ¿Y vos, Juan? Bien, contento, empezó en tiempo, en fin. Viene bien importante el calor, ¿no? para la Argentina. Hoy se juega prácticamente el ir a Rusia al Mundial, dentro de un rato contra Perú. Vamos a echar alguna plegaria, algún rezo. Varios, diría yo. Varias, ¿no? Sí, hace falta. Bueno, mira, te cuento, Marcos, que hoy vamos a ver la unción de los enfermos, que es uno de los 7 sacramentos que nos dejó nuestro Señor. Los sacramentos nos acompañan durante toda la vida. Comenzamos al inicio con el bautismo, continuamos confirmando nuestra fe para recibir también después el cuerpo de Cristo. Luego, quienes ya encuentran su vocación hacia el matrimonio o hacia el sacerdocio, como yo, también tienen su sacramento, en fin. Y Jesús nos dejó un sacramento para cuando uno ya está match point. Cuando ya está más cerca de la lira que de la guitarra, cuando está por pasar al otro patio para prepararse para ese gran momento, porque es el momento más importante, el paso de la vida con minúscula a la vida con mayúscula. Jesús nos dejó un sacramento que nos fortalece, nos prepara, nos da paz, e incluso cuando Dios quiere puede ayudar a que uno recupere la salud. Pero bueno, nos vamos a adelantar, vamos a ir por orden, lo que el título 1 es la unción de los enfermos, sacramento de salvación y curación. ¿Cuál es la naturaleza de este sacramento? Entonces, como decíamos, la unción de los enfermos es un sacramento instituido por Jesucristo, está insinuado en el Evangelio, Marcos, capítulo 6, y recomendado por el apóstol Santiago, en su capítulo 5, que dice: ¿está enfermo alguno de vosotros? Llame a los presbíteros de la iglesia, que oren sobre él y lo unjan con el óleo en el nombre del Señor. Y la oración de la fe salvará al enfermo, y el Señor hará que se levante, y si hubiera cometido pecados, le serán perdonados, ¿no? O sea, este texto de Santiago es clave, ¿no? Tenemos una larga tradición en el Antiguo Testamento, por ejemplo, en los libros de los Macabeos, cómo se ofrecían sufragios, oraciones por los difuntos. ¿Y por qué difuntos se ofrecen oraciones? No, porque no necesitan. Tampoco porque es para siempre. Entonces la Iglesia cree que hay un periodo de purificación cuando un alma total, pecado de preparación, al cielo no puede entrar nada que no esté perfectamente, ¿no? Es como, podríamos decir, una persona que quiere prepararse y está impecable. O sea, si uno llega o el marido de tal mujer, en fin, pero independientemente de eso, anécdota, bueno, esa mujer se hace todo lo posible para recibir bien a esas personas que invitaron, ¿no? Y sobre todo también se va a cuidar, se va a peinar, se va a bañar y va a recibir lo mejor posible. Bueno, para ir al cielo, también, para ver a Dios, el hombre, si no se ve con la ropa limpia, si no se ve con el alma purificada, desea pasar ese tiempo en el purgatorio para, ¿no?, conseguir ir al cielo. Bueno, justamente el sacramento de la unción nos ayuda y nos prepara también para poder ir directamente al cielo sin escalas. Entonces, la tradición de la Iglesia, reflejada en los textos del Magisterio, ha reconocido este rito especialmente destinado, 1, a reconfortar a los enfermos. Ya les digo, este sacramento nos da paz, serenidad, nos une con Jesucristo, y también nos purifica del pecado y todas las consecuencias o secuelas que tiene, ¿no? Es uno de estos 7 sacramentos que nos dejó Jesucristo, que Él nos regaló. Entonces, vamos a hablar del sentido cristiano del dolor, que ya adelanto que es un misterio. O sea, el dolor, la muerte, ¿no?, es algo que no se termina de entender, y hay que tener fe en el sufrimiento
y en la muerte, ¿no? Ya vamos a ir diciendo cómo la muerte es consecuencia del pecado. Dios no creó a los hombres para morir, pero los hombres en su libertad ofendieron a Dios, se separaron de Él y así llegó la muerte, el dolor, el sacrificio, en fin. Bueno, entonces te voy a pedir que me leas este texto que habla sobre el ritual. El ritual es cómo se debe realizar el rito de la unción de los enfermos. ¿Qué nos dice? Que el sentido De la enfermedad del hombre, de sus sufrimientos y de la muerte, se explica a la luz del designio salvador de Dios, y más concretamente a la luz del valor salvífico del dolor asumido por Cristo, el Verbo encarnado en el misterio de su pasión, muerte y resurrección. Gracias, Marcos. Entonces, el ritual nos dice que la enfermedad tiene un nuevo sentido con el dolor y la pasión de Cristo. Porque, como lo diremos un poquito más adelante, nosotros no solo nos purificamos y nos preparamos si aprovechamos el dolor y la enfermedad, sino que podemos ser corredentores, o sea, ayudar a Jesucristo en la redención, ¿no? Por eso, también, Marcos, te voy a pedir que me leas lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica. Afirma: Por su pasión y su muerte en la cruz, Cristo dio un sentido nuevo al sufrimiento. Desde entonces, este nos configura con él y nos une a su pasión redentora. Y más abajo: Cristo invita a sus discípulos a seguirle tomando a su vez su cruz. Si queréis ser mis discípulos, tomad mi cruz y síganme. Si nosotros vamos a tomar la cruz es signo de contradicción, es signo de adversidad, es signo de dolor. Jesús en la cruz dio hasta su última gota de sangre. No existe un cristianismo sin cruz. El cristianismo justamente es identificarse con Cristo, y nosotros cuando sufrimos, cuando padecemos, también tenemos que llevarlo con este sentido de purificación, de redención, de unión con Cristo. Entonces, siguiéndole, adquieren una nueva visión sobre la enfermedad, sobre los enfermos. Por eso la Sagrada Escritura indica una estrecha relación entre la enfermedad, la muerte, el pecado, que no es un castigo por los propios, sino que, como les decía, es un verdadero misterio. Este sentido del dolor inocente, acaba de llegar Mariano Reino, lo saludo. Mariano, a los controles. ¿Cómo estás, Mariano? Tarde pero seguro, perdón. Muy bien, muy bien. Igual Marcos, te digo que joya en los controles, así que no sé si te va a sacar el lugar. Gracias, Marcos, por la presencia. Te cuento, estoy haciendo una recapitulación porque vos sos alumno presencial, tenés que ponerte al día, pero estamos hablando de la unción de los enfermos. De la unción de los enfermos como este sacramento que nos ayuda a prepararnos para dar a la eternidad. Hablando del dolor y el sentido del dolor inocente, la luz de la fe, o sea, porque no se comprende del todo el dolor. Pero justamente creyendo en la bondad y la sabiduría de Dios, creyendo en su providencia amorosa y contemplando también el misterio de la pasión, muerte y resurrección de Cristo, ¿no? Entonces eso nos da una cierta luz para comprender el misterio. Al mismo tiempo, el Señor nos enseñó el sentido positivo del dolor, ¿no? Para realizar la redención, porque justamente con ese dolor que Él asumió con esa cruz, ¿no? También nos redimió. Pero lo que dice aquí ahora, ¿no? Que también Jesucristo quiso curar a una multitud de enfermos. O sea, Jesucristo no quiere necesariamente que los hombres sufran, que tengan dolor, no es un castigo, es un misterio, volvemos a repetir. Pero también muestra el sentido positivo del dolor al realizar la redención, y también quiso curar una multitud de enfermos, manifestando así su poder sobre el dolor, sobre la enfermedad y sobre todo su potestad para perdonar los pecados. Después de la resurrección envía a los apóstoles y él dice, bueno, en mi nombre impondrá las manos sobre los enfermos y se curarán, ¿no? Y por eso también ante el dolor, también ante la enfermedad, el cristiano pide la curación al Señor, para uno, para los demás, ¿no? Pero bueno, también acepta la voluntad de Dios, A veces Dios justamente querrá la curación, a veces, no sé, preferiría que llegara el cielo rápidamente. En fin, es un misterio, porque realmente poder comprender
es la providencia, el designio de Dios, el deseo de Dios, la voluntad de Dios, nosotros no lo podemos hacer. Entonces, para un cristiano, Mariano, léeme entonces este texto, para un cristiano, la enfermedad y la muerte pueden y deben ser medios para santificarse y redimir con Cristo. O sea que nosotros tenemos que transformar la enfermedad y ver un don de Dios, un don misterioso, es difícil de entender, pero uno tiene que recibirlo y decir, bueno, ahora mi vocación, mi llamada, la voluntad de Dios pasa por la enfermedad. Bueno, yo voy a santificarme con esto, ¿no? Y voy a hacerlo santo. Yo, una persona, te cuento, Mariano, que tiene a su marido hace como ya, creo que 10 años en coma, que no reconoce, que no vive, pero no. Y dice, bueno, nosotros lo recibimos como un don y sigue haciendo mucho bien a la familia, estando así como está, ¿no? Bueno, es un misterio. Pero claro, santa mujer, y bueno, hay que saber recibir el dolor, porque el dolor también es como una espada de doble filo. Algunas personas las acerca a Dios, otras las aleja y se enojan con Dios. ¿Cuándo es buen momento para trabajar sobre los que no están enfermos, digo, los cercanos al enfermo, respecto a una enfermedad que temporalmente, digo, va a terminar la muerte? Antes de que pase eso, a posterior, digo, ir trabajándolo de a poco, ¿qué sería lo mejor? ¿Vos decís con los parientes del enfermo? Claro. Creo que siempre que uno puede acercarse e ir ayudando y ir sembrando, me parece que no sé si tiene mucho sentido esperar a que aquella persona, ¿no? Sino, en la medida de lo posible, ¿sabes que el Papa San Juan Pablo II escribió la Salvifici Doloris, ¿no? Sobre el dolor? Entonces, digo, te dejo el Papa San Juan Pablo. Fíjate, ¿no? Entonces uno le puede dejar ese documento del Papa o buscar algún librito para que un poco le abra la cabeza, le abra el corazón y bueno, le ayude a acercarse más al Señor, a buscar fortaleza en esos momentos difíciles. Justamente lo que necesita es, ¿no?, tener una espalda para llevar esa cruz o para llevar esa mochila. Así que yo te diría que en la medida de lo posible ir hablando personalmente con los parientes, sobre todo con los que son más amigos, ¿no? Tarde, a veces no lo saben. Ocupémonos del enfermo para que también él reciba la unción de los enfermos y ayudar. Bueno, entonces la unción de los enfermos ayuda a vivir estas realidades dolorosas de la vida. Y es justamente la unción de los enfermos como ahora llaman a la extrema unción, ante la unción de los enfermos, ¿no? Allí asistimos a una amorosa preparación del viaje que termina la del Padre Eterno. Punto 2, la estructura de este signo sacramental y la celebración del mismo. Entonces, el ritual nos dice que la materia apta para el sacramento es el aceite de oliva o, en caso de necesidad, otro aceite vegetal que se unge al enfermo, ¿no?, en la frente y en las manos. Este aceite está bendecido por el obispo, habitualmente a la misa crismal, y si el sacerdote no tiene el bendecido por el obispo, lo bendecirá él en la misma celebración. Esta unción se confiere ungiendo al enfermo en la frente y en las manos, te decía. Y la fórmula por la que se confiere la unción de los enfermos es esta: por esta santa unción y por su bondadosa misericordia, ayuda al Señor con la gracia del Espíritu Santo. Amén. Para que, libre de tus pecados, te conceda la salvación y te conforte en tu enfermedad. Amén. Este es el núcleo, digamos, de lo que el sacerdote reza, pide en el rito, en la fórmula de la... Mariano, te voy a leer, como recuerda el Catecismo de la Iglesia Católica, te pido que me leas. Es muy conveniente que la unción de los enfermos se celebre dentro de la Eucaristía, memorial de la Pascua del Señor. Y más abajo, si las circunstancias lo permiten, la celebración del sacramento puede ir
precedida del sacramento de la penitencia y seguida del sacramento de la Eucaristía. Sí, por eso es muy bueno no esperar al último momento, cuando ya, digamos, el enfermo está agonizando, cuando pierde la noción, digamos, de las cosas. Que se prepare en las parroquias, justamente, dentro de los enfermos, la unción. Y además, el sacramento es un sacramento de vivos, en el sentido de que hay que recibirlo en gracia de Dios, no como sacramento del bautismo o de la confesión. Ya vamos a ver qué pasa si una persona no está consciente y no sabemos si se ha confesado. Se le da el sacramento de la unción, aunque no sabemos si se ha confesado, si está en gracia de Dios, en fin. Pero si la persona está consciente, antes de recibir la unción, se confesará. Por eso decimos, en cuanto sacramento de la Pascua de Cristo, la Eucaristía debería ser siempre el último sacramento de la peregrinación terrenal, el viático para el paso de la vida eterna. Eso. Así lleva la Eucaristía en forma de viático, o sea, el sacramento final para ese paso a la vida eterna. Bueno, respecto del ministro de la unción de los enfermos. Entonces, el ministro es únicamente el sacerdote. Puede ser un obispo, puede ser un presbítero, y es deber de los pastores instruir a los fieles sobre los beneficios de este sacramento. Es importante la catequesis del sacramento, catequesis que también el sacerdote la rezará en la misa dominical. Los fieles, y esto es lo que decíamos recién, Mariano, en particular los familiares y amigos, deben alentar a los enfermos a llamar al sacerdote para recibir la unción de los enfermos, ¿no? O sea, no dejar pasar. Algunos dicen, no, pero el sacerdote se va a asustar, el enfermo se va a asustar. Y en general, los enfermos no es que se asusten cuando ven a un sacerdote, ni mucho menos, ¿no? Sino que justamente ven allí la posibilidad de reconciliarse con Dios y la posibilidad de recibir la gracia. Por eso conviene que los fieles tengan presente que en nuestro tiempo se tiende a aislar a la enfermedad, ¿no? Tienen miedo, no sé, qué van a decir. Los que están enfermos deben pedirlo a la familia, ¿no? Y la familia tendrá que también sugerir al enfermo, pero es un tesoro muy grande que vale la pena no perderlo. En las clínicas y hospitales modernos, los enfermos graves frecuentemente mueren en soledad o en la soledad, aunque se encuentren rodeados por otras personas y muchas veces en una unidad de cuidados intensivos. Y allí yo he ido muchísimas veces. Gracias a Dios, por lo menos aquí en la Argentina tenemos todas las puertas abiertas. Cuando llega un sacerdote a una unidad de cuidados intensivos y si vengo a ver a un enfermo, vengo a darle la unción, en fin, nunca he tenido ningún problema, sino todo lo contrario. Léeme, por favor, Mariano. Todos, en particular los cristianos que trabajan en ambientes hospitalarios, deben hacer un esfuerzo para que no falten a los enfermos internados los medios que dan consuelo y alivian el cuerpo y el alma que sufre, y entre estos medios, además del sacramento de la penitencia y del viático, se encuentra el sacramento de la unción de los enfermos. Decime, Mariano, ¿y vos tenés algún tipo de experiencia en materia de unción de enfermos? ¿La conocés? No, ¿No? no, No. De hecho, por ahí no tiene que ver directamente, pero en mi parroquia el domingo pedían que la gente se anote para ir a ver a los enfermos al hospital. Mira, está bien. Que hay muchos enfermos que están solos en esta época del año, que es la última etapa del año y que, es muy bueno eso. Que se pueda anotar, que vaya los sábados a la tarde, aunque sea un rato. Y nada, me quedé pensando y ahora escuchándote también es quizá un lugarcito para encontrar una manera de estar también. Sí, sobre todo les tengan sus capellanes o algo para ir a poder dar la unción de los enfermos a aquellos que la necesitan. ¿Qué decís con los enfermos? Porque no saben. Sí, para mí se podría armar un círculo de modo tal que desde la catequesis de los chiquitos, la confirmación y demás, se arme mismo en grupo de jóvenes y demás, se arme algo en las parroquias para que sea algo hasta, no sé si obligatorio, porque lo obligatorio nunca es bueno, pero sí algo rutinario, porque ahí está, me parece, el recurso humano para hacerlo y también para contagiar a los demás. Sí. Además, también a los jóvenes de su esquema y ver personas, ¿no? Ver.
Eso te lleva a decir, bueno, cuánto tengo que darle gracias a Dios por todo lo que tengo salud, tengo familia, tengo compañía, no estoy solo. A los enfermos es algo muy bueno. Bueno, entonces, respecto del sujeto. El sujeto de la unción de los enfermos es toda persona bautizada que haya alcanzado el uso de razón y está en peligro de muerte por una grave enfermedad o por vejez. También por vejez, aunque uno tenga una enfermedad concreta, se puede recibir la unción de los enfermos. A los difuntos, evidentemente, no se les puede administrar la unción de los enfermos. Por eso, para recibir los frutos del sacramento, se requiere también, como lo decíamos antes, previa reconciliación. Antes de recibir la unción hay que confesarse con Dios, con la Iglesia, o por lo menos con el deseo inseparablemente unido al arrepentimiento de los propios pecados y a la intención de confesarlos cuando sea posible con el sacramento de la penitencia. Por eso la Iglesia prevé que antes de la unción se administre al enfermo el sacramento de la penitencia, de la reconciliación. Este sujeto debe tener la intención habitual e implícita de recibir el sacramento. Dicho con otras palabras, el enfermo debe tener la voluntad de morir como mueren los cristianos, ¿no? Y con los auxilios sobrenaturales que a estos se destinan. Por eso, aunque la unción de los enfermos pueda administrarse a quien ha perdido los sentidos, pero hay que dárselo a quien está con conocimiento, como para que realmente pueda, ¿no? Y para que el enfermo pueda disponerse mejor a recibir. En cambio, es importante, no debe administrarse a aquellos que permanecen obstinadamente impenitentes en el pecado mortal. Por ejemplo, no sé, una persona que ha pertenecido a la masonería o ha sido al Partido Comunista, que ha sido muy anticatólico. Bueno, supóngase que entra en un estado de coma y dice, no, entonces ahora que está en coma va a pasar el sacramento. No, si esa persona estuvo siempre en contra, digamos, de la Iglesia, no tenía fe, no, eso no se debe hacer, ¿no? Hay muchos igual. Sí, pero no se debe hacer eso. No, está claro. En cambio, una persona que habitualmente fe siente, se presume que lo querría haber recibido, ¿no? ¿Y qué pasa cuando, por ejemplo, uno no sabe? A mí me ha pasado encontrarme un accidente de auto, una persona grave allí, darle la absolución a la unción, y uno no sabe incluso si es bautizado. Entonces se lo da bajo condición. Entonces, si eres capaz, yo te absuelvo, o si es capaz, yo le doy la unción de los enfermos. Pero es bajo condición de que lo pueda recibir. Por eso, el enfermo que recibe la unción también recupera la salud y se le puede volver a dar. Por último, presente esta indicación de la Iglesia. Léeme este último parrafito, por favor, Mariano. En la duda sobre si el enfermo ha alcanzado el uso de razón, sufre de una enfermedad grave o ha fallecido ya, administrese este sacramento. A los difuntos, a los cadáveres, no se les da. Pero como no se sabe el momento de la separación de... Eso nos dice... Uno también bajo ¿no? Sabe si está vivo o está muerto, pero en la duda se le da, dice el Código de Derecho 1005. Bueno, respecto de la necesidad, entonces, este sacramento no se requiere la salvación, este sacramento tanto como un auxilio ayuda pecado, ¿no? Sobre todo si el enfermo querría
bueno, podría ser algo grave. Respecto de los efectos, entonces por un lado, el fiel aumenta la gracia santificante, ¿no? Además tiene la gracia específica de este sacramento. Es muy lindo, voy a leer todos y cada uno y despacito los efectos porque los enfermos aprovechen. El sacramento nos lleva a más íntima con Cristo, nos une a su pasión, para su bien y el de toda la iglesia. También al enfermo le da consuelo, paz, ánimo, que le ayuda a vencer esas dificultades y también Dios a veces quiere, este es el siguiente, por un lado, la curación de las reliquias del pecado, ¿no? Se perdonan los pecados veniales y antes el sacramento de la penitencia. Esto es lo que te decía. También a veces Dios quiere el restablecimiento de la salud corporal. A veces Dios quiere que a través de este sacramento que recupere la salud el enfermo. También prepara para el paso a la vida eterna. Y te voy a pedir, Mariano, que me leas en este sentido el número 1520 del Catecismo, que dice: esta gracia propia de la unción de enfermos es un don del Espíritu Santo que renueva la confianza y la fe en Dios y fortalece contra las tentaciones del maligno, especialmente la tentación de desaliento y la angustia ante la muerte. Sí, porque imagínate, un enfermo, si se está decidiendo ahí sobre la fe en Dios, sobre el demonio, pienso que está por ahí también, ¿no? Entonces, qué bueno darle la gracia del sacramento, acompañarlo con la oración, para que en ese momento difícil del trance, bueno, la persona realmente pueda volcar todo su corazón, pueda volcar toda su fe en Dios y no dejarse llevar quizá desesperación o ese dolor puede llevar, no sé, algún caso, puede producirle algún rechazo a Dios, o sea, acercarse especialmente, imagínense ustedes lo valioso que puede ser instrumento para que un alma alcance el cielo, ¿no? Bueno, mira, Mariano, hoy hemos ido más rápido porque el tema 24 tiene dos partes. Hoy vimos la primera parte, que es el sacramento de la unción de los enfermos, y la semana que viene, Dios mediante, vamos a ver el 24.2, que es el sacramento del orden sacerdotal. Bibliografía, como siempre, el Catecismo de la Iglesia Católica, número 1499 a 1532, y como lecturas recomendadas le decía la Salvifici Doloris, ¿no? Esta del Papa San Juan Pablo II del año 84, para aquellos que están pasando momentos de dificultad, de dolor, se los recomiendo vivamente. Mariano, quizá para regalar a esos amigos que vos decías, ¿no? Decir, mira, te doy esto del Papa, léetelo, te va a gustar, te va a ayudar. Y aquí hay algunos otros vinculados con la liturgia, por ejemplo, el de etcétera. Bueno, hasta aquí nuestro programa entonces. Los espero la semana que viene para que nos detengamos en explicar el sacramento del orden sagrado, o del orden sacerdotal. Me despido enviándoles la bendición. Gracias, Mariano, me despido, agradezco la presencia, y a ustedes que Dios los bendiga y los haga muy santos. Amén.